Bueno, de regreso con su programa Enterados, Claudio Arroz. Sábado 15. Sí, el día del manejo. Día de Nuestra Señora del Manejo. El manejo. Entonces, Claudia García Pepén, como que sabe que estamos manejando unos chelitos, viene a darnos recomendaciones. ¿Cuál es más bacana, de Claudia y Aide? Para que nos manejemos mejor. Aide. Aide es más bacana. Aide, sí. Ah, para que tú veas. Lleva el nombre de su mamá. Doña Aide no escucha. Sí, siempre. Siempre. Siempre, Sí, siempre. sí. Un abrazo para Doña Nuestra madre Aide. debe estar orgullosa, güey. Totalmente. Yo, polete de- Totalmente. Gracias. No, feliz realmente de estar con ustedes. Yo sí espero estos días que nos juntamos. Y el día de hoy vamos a conversar sobre algo muy común, que es cómo superar el miedo al dentista. Eso no hay forma de lograrlo. Sí lo hay, sí lo hay. No hay forma, Yo conozco no hay uno, forma. Sí yo lo conozco hay. uno que le tenía una fobia y ya va sin problema. Yo hay conozco forma. también. Adultos. Sí. No hay forma. Sí. No hay forma. No hay Sí. psiquiatra que te quite El miedo. miedo al- Hay varias formas. Una No, pero de es ellas que- es evitar el... Y cuando hay que inyectarte, que hay que ponerte digo, una anestesia en un diente. Pero venga acá, ¿verdad? Un tratamiento de canal que ya tú vas desde tu casa predispuesto. Pero si ustedes lo han logrado, vamos a hablar de Se eso. puede. Justamente ustedes dijeron algunos puntos bien importantes. En ese que tú mencionabas de que cuando te tienen que inyectar, o sea, poner una anestesia o algo, ahí se conjugan dos miedos, de hecho, que es el miedo a las agujas, a la sangre. Hay gente que le tiene miedo, pánico La a las agujas. hematofobia. Ve una aguja y se desmaya. Sí, más el miedo al dentista. Es común, lo importante es primero como aceptar que es algo común y que puede pasar, es normal. El 9% de la población mundial sufre algún tipo de fobia. Y la fobia al dentista está en el lugar número 7, es bastante común. De hecho. Claro. Antes Debería ser la número 1. está incluso, no, la número 1 es el miedo a... Así en pie. No, yo sufro de ese. Ay, Dios mío, yo no me he mencionado. Todo el mundo tiene así en pie. Es el miedo creo que a la agorafobia, creo que era el primero. Y el número 7 era el miedo al dentista. Luego del miedo al dentista era el miedo a las alturas. O sea que es bien, bien común. Sin embargo, lo primero que hay que conocer es que una fobia, un miedo, normalmente responde a una situación irracional. Ya conociendo eso, o sea, si tú le pones el sentido, ya te deja de dar miedo. Pero es irracional, no es que tú puedes a voluntad dejar de tener el miedo. Pero ya conociendo esto, de que es una de las definiciones, de que es una reacción irracional a una situación que normalmente no tiene nada de por qué temer, ya de ahí comenzamos nosotros a entender por qué tenemos ese miedo. Particularmente el miedo al dentista nos causa ansiedad y frustración. Y lo que puede venir, las consecuencias de esto es lo más triste, porque yo pudiera tener miedo a las alturas. Pero si evito las alturas, no es que me va a pasar nada. No es que, bueno, voy a tener cierta limitación, en realidad, en mi vida, pero a mi integridad física, a mi salud física, al menos, no me va a pasar nada. Si yo tengo miedo a los espacios abiertos, tengo agorafobia, puedo irlo controlando, pero mi integridad física, al menos, no va a verse afectada. Cuando tenemos miedo al dentista y actuamos en consecuencia de esto, sí va a pasar, vamos a comenzar a tener caries, vamos a tener otros problemas dentales que a la larga pueden llevarnos a tener que ir de manera obligatoria por un dolor mayor o por un tratamiento que ya hay que hacer de manera inmediata, que no se puede tratar con paliativos en casa. Entonces, de ahí viene la importancia pues del tema y de trabajarlo. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Por qué no es imposible? Hay que ir al psiquiatra. Pudiera ser, pero depende del grado que tengamos. Puede que tengamos cierto miedo, pero no necesariamente llega al grado de que se nos es imposible asistir al dentista. Las terapias cognitivas y terapias con los psicólogos ayudan a tener ciertas técnicas y a investigar el centro, que muchas veces no siempre es debido a una experiencia negativa con el dentista. Puede venir de una experiencia familiar que se asocia a un día que íbamos para el dentista y ese día hubo un accidente y ya yo no quiero ir al dentista porque creo que va a haber más accidentes, por ejemplo. En esos casos, sí, es necesaria ayuda
psicológica o psiquiátrica. Pero hay otros términos, otros puntos donde es, digamos, más moderado ese miedo, y hay algunas técnicas que podemos hacer. Una de ellas son técnicas de relajación, es decir, las clásicas: aromaterapia, tener un momento, el día antes de ir al dentista y el mismo día, incluso en el camino, estar oliendo aromas que se nos hagan relajantes, por ejemplo. No sé yo, que mañana ir al dentista. Puede ser una técnica de relajación de autoconvencimiento, sí, en verdad pudiera ser, pero por ejemplo, si la lavanda es relajante, o la caléndula o la manzanilla, o sea, tomarse un té que nos ayude a relajarnos, o un aroma que podemos impregnar un pañuelito e irlo oliendo en el camino, y de hecho durante la cita pudiéramos tenerlo también. Es bastante, ayuda mucho. Por experiencia hemos tenido pacientes que esto, pues todo lo que te pueda tender a relajar es bueno. Entonces, los días previos a la cita, si está en tus manos, evitar situaciones que te generen estrés adicional. Digamos, si tú de todos modos sabes que tu vehículo está averiado, pues ese arreglo y esas citas que hay que hacer con el mecánico, pues que sean varias semanas antes de o sea, planificarlo de esa manera, de forma tal que cuando tú vayas al dentista, tu preocupación sea ir al dentista y ninguna otra situación. Siempre que sea posible, la vida es impredecible, pero siempre que sea posible, pues hacerlo de esa manera. También hablar con tu dentista. Eso es muy poderoso, la comunicación. Bueno, ustedes más que yo saben lo poderosa que es la comunicación. Y ya no. Comunicarse siempre no, tiene mucho poder. Ya, con este relajamiento que ha habido con las redes sociales. No diga eso. Pero la comunicación, el tú conversar, siempre así ayuda. Ayuda mucho. Independientemente, fíjense que comunicarse se recomienda para terapia cognitiva, para terapia de pareja, comunicarse es una de las bases. Entonces, comunicarle al dentista con manera abierta y sincera que tienes ese miedo, esa fobia, ayuda, puesto que nosotros tenemos en algunas especialidades entrenamiento para trabajar a pacientes con ciertos manejos que son diferentes a un paciente común, que solamente vamos a hacerle su tratamiento dental de manera común y corriente, ¿no? Hay técnicas psicológicas que lo que estamos entrenados para eso, que es importante entonces conocer. Y te vamos a hacer algunas preguntas y vamos a tratar de hacer ciertos códigos. Pero también yo me imagino que ese primer trato del dentista con el niño determina si voy a tener fobia luego en la adultez. Un trauma. Así es. Una de las causas del miedo, de la razón de la dentofobia, es una experiencia negativa anterior. Claro. Y tiene su razón. Muchas veces en unas o dos generaciones anteriores, esa era la amenaza de que se asociaba con algo malo, con algo negativo. Si te portas mal, te van a apoyar. Te voy a llevar a que te pullen, te voy a llevar a donde la dentista que te saque un diente. Si no te cepillas, te van a... Entonces, ese miedo fue instaurándose con una buena intención de nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos. La intención era buena, pero dentro de su conocimiento, ese era la amenaza. Ahora, el trabajo ya dentro de la boca. ¿Cómo se enfrenta esa parte ahí? La primera parte es sentarlo en la camilla. Acostarlo en la camilla. Exactamente, con el uso de agujas, con el uso de aparatos que suena raro. Vamos para allá. Justamente, entonces, la otra punto es cuando ya realmente tuviste una situación negativa en el dentista. En el caso de los niños, ya menos, pero a veces se hacen negativos porque hay que agarrarlo. Se trabaja con otro tipo de técnicas y siempre que se hace en contra de tu voluntad cualquier cosa, así sea una conversación que te sienten a hablar en contra de tu voluntad, ya tú vas a estar predispuesto y vas a estar con esa negatividad de antemano. Entonces, el punto, si tuviste una experiencia negativa en el dentista, hubo dolor, hubo molestia, también te puede llevar a tener dentofobia. Ahora, ¿qué se hace si, como ustedes dicen, ya estoy dentro, ya me relajé, pero traté de que de los días previos a mi cita fueran de manera relajada y de manera que no me provocara estrés negativo o estrés innecesario? Ya me senté, llegué. Y ahora, bueno, importante también elegir un centro dental
o un dentista que pueda tener los medios tecnológicos de trabajar con aparatos más silenciosos, porque sí los hay. Ahí entra odontología especializada Martichi, Pepe. En uno de ellos, Ahí así es. Estos aparatos son motores eléctricos que son mucho menos ruidosos que los aparatos neumáticos, que son los más comunes, que es una entrada de aire, y como es a través de un compresor de aire, el aire pasa por las instalaciones, por la parte de la turbina, así se llama, de la pieza de mano, y provoca ese sonido. Los motores eléctricos, como es más constante, no depende de que entre un chin más de aire o menos de aire, es una corriente eléctrica, pues hace revoluciones constantes más silenciosas. Esa es la razón por la cual es más silencioso. Y ayuda mucho esto a que el miedo se mitigue. Algo que los pacientes refieren es que como en la boca estamos trabajando, es una parte muy sensitiva y muy personal. Hay personas que ni a su pareja quiere enseñarle su dentadura, no quiere decirle que tiene algún problema dental. Entonces, lo que se trabaja dentro del consultorio y que te puede mitigar un poco ese temor o esa ansiedad es que es algo casi como el secreto profesional. Si tú no deseas que se transmita a nadie más, no lo va a hacer. O sea, estás tranquilo de lo que pasa en tu boca, se va a quedar en el consultorio. Y eso también ayuda mucho a mitigar esa ansiedad y esa molestia. Y pues tener en cuenta del confort. El confort ayuda mucho. Que te pongan una almohadita del cuello, en el mismo consultorio una música relajante, tener aparatos también que sean confortables, que tú puedas tener la facilidad de pararte un momento, volverte a sentar, tener pequeñas pausas, todo eso es posible y ayuda mucho a mitigar la molestia y el miedo. Así que ¿Se puede dar el caso de que haya gente que haya que amarrarle las manos? Hay una técnica para que no interrumpa el trabajo del dentista. Hay una técnica cuando es con niños principalmente. Nosotros honestamente y nuestros odontopediatras tienen un manejo realmente impecable con los niños. Hay una técnica que existe, pero nosotros no la usamos, pero existe, que se utiliza como una mantita de restricción, sobre todo para los niños, para los adultos no. Okay. Los adultos no. Yo te digo Sin porque, embargo, busquen una para adultos. La sensibilidad dental es terrible cuando te toca. sí, no, pero con los adultos, mira, hemos tenido adultos con mucha sensibilidad, pero con esta técnica de verdad no ha funcionado hasta el momento en el 100% con adultos. Y con los en el caso de niños, ustedes, la mayoría son damas, ¿verdad? Doctoras. sí. La mayoría. Eso tiene una ventaja también. Eso es verdad. Las mujeres tienen otro trato. Es cierto. La mano es más suave, que toca la ternura. Y hay estudios, de hecho, que lo demuestran. Los pacientes, Sí. tanto El hombre, hombres si la como doctora es mujeres, bonita, se relaja. Para que no. Que lo diga Para que lo diga. Y no, y de hecho hay El tipo de estudios ordinario. que lo dicen, de que los pacientes prefieren cuando odontóloga. son zonas de mayor intimidad y de mayor sensibilidad, prefieren que sean mujeres. Por que lo razón, traten. en Martichi Pepe la buscaron todita bonita. Hay un par de hombres. Sí, pero los hombres no tienen tanto. ¿tú me entiendes? Pero tenemos de todo. El Sí, hombre pero va son una tigra. El hombre va a Martichi Pepe buscando que la atiendan esas muchachas con una mano tierna. Oye, pero una son voz dulce. la parte más difícil se la dejaron a los hombres. Exactamente. La Saca muela, maxilofacial, saca la muela. la cirugía. Tenemos habilitadores. Se lo dejan, sí, Exacto. se lo dejaron a los Maxilofacial. hombres. No tiene Son una estrategia. Sí. No tiene estrategia. Pero todos excelentes, de verdad que sí. Tiene estrategia. Y bueno, para la parte, pues para concluir, ese que tú decías, para terminar de contestarte esto, en niños la mejor técnica es con su padre o su madre o el acompañante. Claro. Que el acompañante sea, entre comillas, la restricción, pero una restricción ya con amor, una persona de confianza. O sea, se sienta el padre o el tutor y se pone el niñito sobre él, como si él fuera el sillón, y lo abraza. Entonces la odontopediatra puede trabajar, es un tipo de restricción, pero una que el niño acepta y ya que no le va a causar pues temor y va a ser más fácil que en una siguiente cita se siente él solito. Entonces el aparatito ese que hacía el ruido, ahora hace menos ruido. Así es, cuando se trabaja con la tecnología de hacerlo con motores eléctricos, sí, Ok. mucho menos ruido, casi Y en imperceptible. el caso de, por ejemplo, si hay que aplicarle una anestesia a la gente, que yo sé que eso a la gente le pone nervioso cuando ve esa aguja, y nunca es una aguja chiquita, es una aguja. Ay, no, y aguja chiquitica, Wilkin, no nos difame así. En ese caso, ¿qué hacer para que no le resulte tan doloroso a la gente? Bueno, primero lo que hacemos es
las técnicas de relajación. Luego colocamos una crema, una pomada que es anestésica en la superficie, de forma tal que cuando ponemos la aguja tú no la vas a sentir ya, porque la mucosa, la encía, va a estar ya entumecida, anestesiada, y de una manera que se pone o con el dedito o con un algodoncito. Alexia, el dentista tuyo lo usa eso. Y además hay agujas que son agujas literalmente extra cortas, que dependiendo de la zona no siempre se pueden utilizar, pero dependiendo de la zona, parecen de las agujitas que hablábamos ahorita de insulina, se parecen a esas, chiquititas y finitas, que también ayudan pues a que visualmente tenga menos impacto en el paciente y va a ser la misma insulación de todo. Bueno, a mí me pusieron una agujita chiquitita así recientemente con un golpe que me di ahí en la cabeza y fui a la emergencia en un hospital ahí en La Vega y usaron una agujita así para ponerme, pero me dieron como 8 pullones. Está bien. ¿Y lo sentiste? En principio sí, pero primero me pusieron un spray que no iba a sentir nada, pero como que digo, pero ¿cuántos pullones más son? Me dice, no, hasta que usted deje de sentirlo. Digo, ay, Dios mío. Ya después esa parte me ponían un poquito. Parecido se hace con odontología, ya te ponemos o una pomada o un spray, dependiendo, te ponemos entonces la anestesia, y hay también ciertos aparatos que permiten que la anestesia sea como de una sola intención, evitar que sea pullita, pero ya después de esa pomada o esa anestesia tópica, pocas veces tú sientes más de allá, más de ahí. Yo veo que ahora también utilizan un asunto para sacar los líquidos de la boca, los líquidos que se van acumulando. Así. La boca que es permanente, la succión. Sí, claro. Así es. Porque antes tú tenías que acumularlo y luego tenías que botarlo. No, ya ahora no. te pones un eyector un succionador o un suctor. Que lo va sacando todo automáticamente. Así es, y normalmente también se tiene cuidado de que tenga la punta roma, redondeada, para que no te lastime la mucosa de la lengua también. Así Cuidadoso, es. tú ves. Pues ya, perdimos el miedo. Excelente. Pues yo hice mi misión hoy, se te perdieron el miedo ya. Yo nunca he tenido miedo. Y hay que introducir a los niños temprano en ese. Así es. Me da como cierto susto, pero yo no dejo de ir al dentista por eso, lógicamente. Así es. Bueno, vamos a la pausa, señores. Terminamos con Claudia García, Martich Pepén, odontología especializada. ¿Dónde los encuentran? Nos encuentran en Plaza Naco, la avenida Tiradentes, esquina Fantino Falco. Ahí estamos prestos y felices para recibirlos. Teléfono, redes sociales. Nuestras redes sociales son @martichipepén y nuestro número telefónico 809-683-2254. Regresamos con su programa enterado.